Entonces voy a seguir con donde nos quedamos la semana pasada. De hecho, faltan 3 sesiones más acerca de esto. No las voy a poner en parte 1, parte 2, parte 3, sino que van a ser 3 mensajes que tiene uno que ver con el otro, pero con diferente nombre los mensajes, porque así fui guiado, ¿verdad? Entonces el mensaje de hoy, hermanos, es cómo caminar en Cristo, haciendo el ajuste de partes que necesitemos hacer. Ya llegamos a eso y creo que desde el inicio, tanto la alabanza, los mensajes que se dieron tienen que ver totalmente con esto que que hemos visto, ¿verdad? Y con lo que vamos a ver. Entonces, quiero que abran su Biblia en Romanos 7 y les voy a dar un proverbio que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, que es Proverbios 3. No, Proverbios 8. Proverbios 8, 13, la primera parte, dice: el temor de Jehová o la reverencia a Jehová es aborrecer el mal. Entonces ya a partir de ahí ya tenemos muy claro la voluntad de Dios con respecto a nosotros cuando escuchemos el mal. Ya sabemos dónde ponerlo. Y es parte de nuestra identidad, hermanos. Vamos a estar viendo muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro caminar, con el ajuste que debemos de estar haciendo todas las veces, todos los días. En la reverencia o el temor de Jehová a nosotros es aborrecer el mal. Y no quiero que comiencen a ver qué aborrecer allá afuera, porque hay muchas cosas que obviamente tendríamos que poner en la lista, y hay para poner en la lista, pero quiero que comiencen con ustedes mismos. Quiero que comiencen a detectar en la carne todo aquello que no proviene de Dios y que la recomendación del Padre es que nosotros lo aborrezcamos. Todo lo que no es de Dios tenemos que traerlo abajo y quitarlo. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros terminamos la semana pasada, y me traje la laptop porque hay varios versículos que quiero estar viendo en la NLT, y pues es más fácil tener todos los implementos aquí a un lado, ¿verdad? Para desarrollar esto más rápido. Ok, entonces en Romanos 7, hermanos, no se los voy a leer todo, pero les encargué leer, que estoy seguro que todos lo leyeron y estudiaron, obviamente, Romanos 7 del 15 al final, ¿verdad? Todos, yo sé que todos lo hicieron. Pero Pablo está finalmente ahí en Romanos 7, en esos versículos, que creo que hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Pablo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, Pablo llegó finalmente, hermanos, al entendimiento, a la comprensión de que el mal está en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no somos nacidos de nuevo, sí somos nacidos de nuevo, pero hay una parte de nuestro ser que es la carne y el alma que se revela, obviamente,
a través de la carne contra todo aquello que es del Espíritu o que representa a Dios. Entonces Pablo no había entendido esta parte porque obviamente él nació de nuevo. Y dice, y yo así vivía en un tiempo sin entender la ley, sin darse cuenta que la ley es espiritual y que tiene un aspecto no solo físico, sino que el cumplimiento de la ley perfectamente tiene que ver también con la mente, con el área espiritual, con aquello que el deseo del corazón quiere algo, pero nos detenemos de hacerlo porque la ley marcaba físicamente que no lo debíamos hacer, pero en el corazón lo deseábamos. Bueno, Pablo llegó al entendimiento final de que la ley es espiritual y aquello que para él había sido considerado como de vida, en donde él había sido irreprensible, finalmente dice hallé que el mismo mal que no quería hacer estaba en mí. Y mediante la ley el pecado vino a revivir todo aquello que yo tenía y yo morí. Y es lo que la ley hace. La ley viene a dictar que en la carne hay cosas del mal y que una vez que nosotros la detectamos, sabemos que tiene una raíz espiritual y que esta raíz espiritual nos lleva a hacer las cosas que no queremos, porque hay una ley, ¿verdad?, en nosotros que nos guía hacia ese mal. Entonces, en el 21, Pablo ya llegó, para salir ya de Romanos 7, ya casi, totalmente. Pablo llegó ahí en el 21, 7:21, y leyó esto cuando entendió que la ley es espiritual. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en la carne. La ley despertó eso y en la carne él halló que el mal estaba en él. Y nosotros también podemos fácilmente identificarnos con esto, aun cuando después de haber nacido de nuevo. Podemos todos nosotros entender que nacemos de nuevo, sí, nuestro espíritu nace de nuevo, pero muy rápido podemos entender que el mal sigue estando en nosotros. Esto es, en nuestro cuerpo. Y que nuestro cuerpo en ese momento y durante un periodo de años no identificado, cada uno es diferente, podemos comprender que lo que no queremos hacer finalmente es lo que hacemos. Y yo siempre se los he contado con mi situación de cautividad que tenía con respecto a la nicotina. Cuando nací de nuevo, cuando no tenía a Dios, pues sí, oía las noticias y decían que la nicotina era mala, pero como quiera, ¿verdad? Pero una vez que nací de nuevo, ya el deseo se despertó dentro de mí, sabía que estaba haciendo algo equivocado, pero que en mi interior quería dejarlo, pero mi carne me llevaba finalmente a seguir haciendo lo que no quería hacer. Y esto aplica a muchas áreas en la carne, hermanos. Yo doy mi ejemplo para no incomodar a nadie, pero aplica a todas las áreas de la carne. Entonces, Pablo está simple y sencillamente poniendo en su lugar aquello que existe en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo y que tenemos por fin un conocimiento de lo espiritual y no entendemos por qué las cosas trabajan como están trabajando, ¿verdad? Porque, como dice él, lo que no quiero es lo que termino haciendo. Entonces les voy a leer del 22, que es exactamente lo que les estoy diciendo, del 22 al 24,
para que ustedes escuchen este respaldo bíblicamente de lo que les acabo de decir. Dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos nosotros queremos hacer las cosas correctamente, según nuestro hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Terminamos haciendo lo que no queremos. Vemos algo que está sucediendo, por dentro sentimos que tenemos que hacer algo, pero finalmente no lo hacemos, cualquiera que sea la situación. ¿Cuántas veces hemos estado en eso? Muchísimas veces, hermanos. Porque hay una ley, y no es para condenación, no es para acusación, es nada más para reconocer lo que Pablo reconoció y que finalmente lo escribió para nuestra instrucción, para que nosotros sepamos que estamos en el mismo lugar aún después de haber nacido de nuevo. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo a la ley del pecado y no podemos evitarlo. Así es como nos encontramos después de nacer de nuevo. Es conocimiento simplemente lo que estamos ahorita escuchando. El problema, hermanos, es que cuando esto nos explica, para que nosotros lo entendamos, podemos pasar el resto de nuestras vidas siendo de Dios y con las mismas leyes en luz verde dentro de nosotros, diciendo, pues es que lo que no quiero, eso es lo que hago, lo que termino haciendo. Y llegamos como que a un estilo de vida en eso, ya no puedo yo, pues digo, lo siento, sí quiero cambiar, pero no puedo. Bueno, estoy confirmando Romanos 7, pero Romanos 7 no es para que nosotros vivamos así, es para que nada más identifiquemos lo que está sucediendo cuando nacemos de nuevo. Nada más. Y Pablo llega a ese entendimiento, a ese problema. En el 24 llega, yo lo veo siempre como que ya en desesperación, diciendo ya, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y es cierto, no hay nadie que te pueda librar del cuerpo de muerto si no tienes el entendimiento y lo aplicas como a él le sucedió. Pero luego nos da la respuesta, nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la solución. Déjenme abrir de una vez esto. Esa es la solución. Pero luego, aquí vamos a empezar ya. O sea, luego nos da estas palabras para que nosotros entendamos la situación en la que estamos cuando nacemos de nuevo y cuando la ley de Dios, sea espiritual, sea las promesas, sea la ley, como ustedes lo quieran ver, el aspecto espiritual. Cuando después de nacer de nuevo nos encontramos en esta situación del versículo 25, porque dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, quiero hacer lo que es correcto, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, esa es una situación, es una realidad que todo cristiano debemos de identificar como algo que está sucediendo o que sucede en el momento que nosotros nacemos de nuevo. Queremos con la mente servir a Dios, pero con la carne seguimos sirviendo al pecado. O sea, ya entendimos eso, ¿verdad? Ya sabemos que llegamos a eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, que esto es nada más conocimiento de algo que está sucediendo en nuestro interior. Y yo estoy seguro que todos ustedes lo han identificado o lo identificaron alguna vez
aspecto en sus vidas en el que entendieron lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero luego comienza, y esto, hermanos, esto de Romanos 7:25, ya lo había explicado Isaías en otra forma, ¿verdad? Pero ahí en Isaías 64, no sé si lo puse, sí, en el 6, Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ya no somos suciedad, fuimos creados y hechos nuevas criaturas en Cristo. Pero sí tenemos, o sí seguimos teniendo, un cassette viciado con los deseos de la carne. Y todas esas obras que queremos hacer según el sistema del mundo, Isaías dice: las mejores obras que podemos hacer delante de Dios son consideradas como trapos de inmundicia. No que no podemos hacer obras buenas, pero Pablo apenas si nos va a enseñar eso. Sin embargo, en el momento que nacemos de nuevo y que estamos trabajando en la carne, somos de Dios, pero estamos desempeñándonos en la carne, aún en ese lugar nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque están en la carne. ¿Ok? Entonces, ya entendimos esa parte. Ok, entonces, Pablo comienza en Romanos 8 con algo nuevo, con una enseñanza en la que nos está advirtiendo, no advirtiendo, sino enseñando que hay una esperanza para todos los cristianos. Y esta esperanza es de darnos cuenta que cuando nacemos de nuevo hay una nueva identidad a la que tenemos que llegar, que tenemos que darnos cuenta de que existe en nuestro interior y que esa nueva identidad tiene un aspecto, un estilo de vida totalmente diferente al que estábamos viviendo en Romanos 7:25 y que no podíamos hacer nada al respecto. Pues inmediatamente nos dice: quiero que comiencen con esto. Acabamos de ver que en la carne, después de que nacemos de nuevo, nos damos cuenta de que el mal está en nosotros y que nada podemos hacer al respecto, en la carne. Pero en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que estamos en Él y que caminamos conforme al Espíritu. Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer, hermanos, y lo quiero exponer en forma de un estilo de vida que ustedes deben de adoptar. Ya de aquí en adelante no hay ninguna condenación, no hay ninguna acusación, no hay ninguna sentencia adversa que venga en contra de nosotros de parte de Dios. Y eso ya es un alivio tremendo, saber que de parte de Dios no hay nada que podamos hacer o en donde podamos tropezar, que Dios esté diciendo: eres culpable y te condeno y debes de sentir esa culpabilidad. No hay nada. El enemigo va a tratar. El enemigo sí va a tratar de recordarnos o de culparnos o de tratar de condenarnos. Pero Pablo está diciendo: si tú vas a caminar en tu nueva identidad, ya no es la del capítulo 7, sino la del capítulo 8. Y en este capítulo, en donde nuestra identidad está en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. ¿Qué puedes hacer o dónde puedes tropezar o cuántas veces puedes caer en eso? No me importa. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tú tienes que darte cuenta de que como cristiano nacido de nuevo, caminando
en Cristo, en el Espíritu, ahora es un arma que yo tengo, una identidad que yo tengo nueva, que me acabo de dar cuenta y que me otorga a mí el reconocer que probablemente hice mal y hacer lo que tenga que hacer para repararlo, sí, ok. Reconocerlo delante de Dios, sí, ok. Pero ninguna condenación hay. No me voy a condenar. En ningún momento yo me voy a condenar por algo en lo que tropecé. Ya no lo voy a permitir en mi mente. Entonces, digo, no voy a hacer esto que estoy acostumbrado a hacer y lo vuelvo a hacer. No hay ninguna condenación para mí. Esa es mi nueva identidad, hermanos. En eso tengo que aprender a caminar. Si renuevo mi mente, sí, con esa promesa, sí, pero es una identidad mía ahora. Es algo que me pertenece. El poder yo, después de regarla, levantarme y decir, no hay ninguna condenación para mí. Se los he repetido varias veces porque quiero que lo entiendan, que de aquí en adelante vamos a estar tomando las promesas de Dios, renovando nuestra mente, pero para poder entender lo que somos ahorita y el efecto que tiene en nosotros cuando nos identificamos con Cristo y que nos damos cuenta de nuestra nueva identidad. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ahí está en Romanos 8:1. No tengo yo ahorita el suficiente tiempo para darles eso, pero si ustedes hacen una búsqueda en el eSword o en cualquier Biblia en donde tengan esa opción en línea, si ustedes ponen en el buscador, ponen en Cristo, o ponen en Él, o ponen en Dios, nada más con eso, se van a dar cuenta. Aquí dice 196 versículos encontrados. Entonces, cada vez que yo halle algún versículo que diga en Él, en Cristo, en Dios, quiere decir que es algo que Cristo es y que yo me voy a conformar a Él, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo me voy a conformar a su imagen, me voy a formar a la imagen de Cristo. Y ahorita vemos algunos de esos versículos. Entonces, por ejemplo, híjole, tengo muchísimo. Hay dos aspectos que encontramos cuando nosotros nos identificamos con Cristo, cuando tomamos la identidad de Cristo. Uno es que nos dice lo que tenemos en Él y otro nos dice lo que somos en Él. Por ejemplo, segunda a los Corintios 5:21 dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es la identidad mía. Por lo tanto, yo de aquí en adelante, cada vez que necesite tomar ese versículo para demostrar que vivo o que soy eso que dice, lo voy a confesar. Cada aspecto en Él, en Cristo o en Dios, forma mi identidad. Entonces, tengo, por ejemplo, lo que tenemos en Cristo, nada más unos cuantos, Efesios 1:3, toda bendición espiritual. En Romanos 8:10, mi cuerpo está muerto al pecado, pero mi espíritu vive a la justicia. En 2 Corintios 2:14, Él siempre me lleva en triunfo. Estoy hablando de mi identidad, de lo que yo ya soy. Y después
Voy a formar ahí esas páginas y se las voy a enviar para que ustedes las tengan, para que vayan identificando lo que ustedes son en Él. Y no nada más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchísimas cosas que podemos tomar como nuestra identidad. Y de lo que se trata, hermanos, es de identificar lo que somos, porque identificando lo que somos, comenzamos a vivir ahorita en la vida eterna, que esa es la voluntad del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, no es cuando lleguemos al cielo. La vida eterna es la forma en la que Dios vive ahorita. Dios es sano, yo también soy sano, tengo esa identidad en Él. Entonces, todo lo que Dios es ahorita, Él vive en esa vida eterna y yo tengo la oportunidad de identificarme con todo lo que Él me dio en Cristo Jesús y vivir en esa misma vida eterna. La semana que entra vamos a ver los depósitos que hacemos en la cuenta del cielo. Pero el beneficio no es nada más de hallar cada uno de estos 200 versículos de lo que tenemos en Cristo y ya. No, el beneficio, hermanos, el versículo de Romanos 8:11 tiene gran revelación al respecto, porque dice el versículo, estoy tratando de unirlo. El versículo de Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en nosotros. Pues quiero que lo unan, que lo relacionen con esta vida, con esta identidad nueva que tenemos en Él. Dice, esto fue lo que escribí yo, dice, si yo camino por el Espíritu o en mi nueva identidad, en Cristo, en Dios o en Él, y no en la carne, entonces doy paso a que el Espíritu de Dios vivifique mi cuerpo mortal. Cada vez que yo identifico algo que soy por la palabra, estoy permitiendo que el Espíritu de Dios que vive en mí vivifique este cuerpo que ha caminado en la carne por tantos años y que obviamente ha ido caminando en la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si yo veo el versículo ese y digo, y si el espíritu de aquel, ¿ok? Si el espíritu de Dios, porque a eso se refiere aquel, y si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús vive en mí, lo cual es sí, entonces el espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica mi cuerpo mortal cuando yo tomo su identidad. Cuando yo dejo de caminar en la carne y en lugar de culparme por lo que acabo de hacer, digo, ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús. Estoy permitiendo que el Espíritu que le dio vida a Jesús y lo levantó de los muertos, porque yo estoy haciendo esa confesión de vida eterna, pueda actuar en mi cuerpo mortal y vivificar las áreas que yo he llevado a la muerte en la carne. ¿Sí me expliqué? Sí. Cada vez que yo tomo una promesa que me dice lo que yo soy en Cristo Jesús y la hablo ante lo que la carne me está diciendo que soy, y digo, no, soy el sano en Cristo Jesús, la palabra dice
que Él llevó mis enfermedades, o que soy la justicia, o que la unción del Santo está en mí, o que no voy a morir, sino voy a vivir. O sea, hay muchísimas, pero cada vez que yo decido hablar lo que la palabra dice que yo soy en Cristo, estoy permitiendo que Dios entre en mí y comience a vivificar este cuerpo mortal, que entre más tiempo pasa en la vida, más comienza a mal funcionar la máquina, porque el pecado está en nosotros. La ley del pecado y la muerte está en este cuerpo que tiene ese virus. Pero Dios nos ha dicho que Él nos sacia de larga vida. Dios nos ha dicho que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Sí, ok. Nuestra vida fue extendida hasta 120, hasta que venga el nuevo cuerpo. Pero no quiere decir que aunque esto ya comienza, como dicen aquí, a liquear, a que este cuerpo de cierta edad en adelante comienza a tener desperfectos, no quiere decir que yo me tenga que ajustar a eso y decir, bueno, pues esa es la ley de la vida. No, esa es la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me dice que yo puedo, con lo que confiese, hacer que mi cuerpo se rejuvenezca y viva una vida completa, en vigor, en salud, hasta los 120 años, si es necesario. Así lo hizo Moisés, y no tenía la información que nosotros tenemos. Moisés fue llevado en vigor, y sus ojos no oscurecieron, jamás. Entonces, ¿voy a evitar que yo envejezca? No, no puedo hacer eso, no puedo evitarlo. Pero sí puedo hacer que esta máquina funcione y se mantenga operando hasta el cumplimiento de mis 120 años, o hasta que Él venga. Y la única forma en la que yo voy a hacer esto es sabiendo que en mi carne no hay nada bueno, identificando lo que Pablo identificó en el capítulo 7, pero comenzando a operar en el capítulo 8, en el que, a pesar de que mi carne me dice todos los días muchas cosas que están en desperfecto, o me dice muchas cosas que están yendo en un sentido malo, mi caminar en Él es identificándome con Él, caminando en el Espíritu, diciendo, soy el sano en Cristo Jesús. Tengo esto, tengo el otro, tengo, sin importar dónde tropiece o lo que la carne me dice. Y lo voy a decir no sé cuántas maneras, hermanos, hasta que la elocuencia de palabras sea la suficiente para que nosotros digamos, ya entendí. Yo sé que es un tema difícil, no nada más de entender, sino también de explicar. Pero es tanta la importancia ahora en estos tiempos de poder identificar lo que no somos y que la religión ha establecido por tantos años de que no podemos hacer nada. Pues Pablo lo dice ahí, miren. Yo mismo con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo pues a la ley del pecado. No tiene que ser así. Así ha sido por muchos años en la iglesia, pero por ignorancia, por falta de conocimiento, hermanos. No tiene que ser así. Yo puedo y debo vivir el cumplimiento de mis días, no solamente en salud y en vigor y en fortaleza, sino sin que falte cosa alguna en mi vida. Esa es la vida eterna. Y la vida eterna, no, como les dije, no tengo que esperar a vivirla en algún tiempo futuro. No, la vida eterna, igual que la fe, es hoy. La vida eterna la comienzo a vivir en el momento que nazco de nuevo. Me falta conocimiento, sí, pero tengo que ahora
ya sé que no tengo por qué resignarme a los parámetros o a la forma en la que el mundo vive. No tengo por qué decir, pues ya no hay opción, 9 to 5, tengo que trabajar. Y lo que pueda percibir o lo que llegué a estudiar y ahora pueda desarrollar, pues hasta ahí puedo llegar. No, ese es el mundo. En Dios no tenemos que conformarnos. Estamos contentos con lo que tenemos ahorita, pero no estamos conformes con todo lo que Dios dice que somos y que no hemos obtenido aún. Yo puedo tener y debo de tener, aunque se enojen los que se enojen, hermanos, debo de tener una vida llena de todo para tener que compartir con el que padece necesidad. Y no tiene nada de malo que yo pueda vivir placenteramente en todos los aspectos de mi vida. De hecho, debo de estarlo esperando. Esa es la voluntad de Dios, que vivas en la vida eterna ahorita. Y la vida eterna no tiene tiempo, no tiene espacio y no tiene materia, hermanos. Y en el cielo hay todas las partes que ustedes jamás se puedan imaginar. Si tienen un cuerpo y tiene desperfecto de partes, en el cielo están la refaccionaria. Y nunca se acaba ahí las cosas. Esa es la vida eterna y vamos a aprender a depositar allá, en el cielo, en las siguientes sesiones. Ok, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Pablo nos está dando a conocer que esta nueva vida, esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, en la que no hay condenación por nada de lo que, en lo que podamos fallar, y que mientras seguimos tropezando hay vida. Es un nuevo estilo de vida. Pablo nos está diciendo, no hay forma en la que si tú tropiezas, la carne pueda estar por encima de la autoridad en la que tú estás caminando. Porque dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, voy a tropezar, más vale que lo entiendas desde ahorita, porque ya establecimos que en mi cuerpo nada bueno hay. Entonces voy a tropezar, sí voy a tropezar, pero no le voy a hacer caso a los tropiezos, porque ahora estoy viviendo en una ley con un espíritu que está por encima de la ley del pecado y de la muerte, y que si yo tropiezo en lo que sea y digo, ok, pero no hay ninguna condenación para mí que estoy en Cristo Jesús. Lo que yo estoy confesando me está dando vida a mí. Y la carne en la que acabo de tropezar no está ni puede estar por encima de la confesión de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y la NLT, me gusta mucho cómo lo pone, porque dice, y por causa de que tú le perteneces a Él, dice, the power of the life-giving spirit, el poder del Espíritu que da vida, te ha librado del poder del pecado y de la muerte. O sea, la Reina Valera dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es muy parecido, pero aquí lo pone en una forma que a mí me gustó mucho, porque entiendes que cada vez que escoges caminar en el Espíritu, no solamente estás identificándote con Cristo, y Cristo tuvo muchísimos ataques, pero nunca vivió ni en enfermedad, ni en pobreza, ni tuvo todas las situaciones que vinieron en su contra, pero ninguna situación se sobrepuso a su forma de caminar en victoria aquí en la tierra. Es la misma
situación que nos presenta Pablo en Romanos 8. Ustedes pueden llegar a vivir continuamente en días de cielo sobre la tierra, sin que nada de lo que está sucediendo en contra suya pueda prosperar. No lo van a evitar porque hay persecución, pero sí podemos, mediante caminar en nuestra identidad, caminar por encima del agua, todas las veces. Y es una promesa maravillosa, hermano. Yo le llamo a eso caminar en la vida eterna, ahorita. Entonces, ¿por qué tengo yo que ir a la Biblia y buscar todos los en Él, en Cristo, en Dios? Porque cada promesa que yo tome, la estoy convirtiendo y cambiando de una promesa a un estilo de vida. Y en ese estilo de vida, nada más en el decir, sí, ahora entiendo cuál es mi identidad, no me arrepiento, sino que ahora estoy, solamente, no me arrepiento solamente, sino que ahora estoy cambiando de identidad, esa nueva identidad que yo confieso ante cierta situación. El Padre, mediante su Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, está vivificando mi cuerpo mortal. ¿Lo ven, hermanos? No sé si me estoy explicando bien, pero quiero que comiencen a entender que cada vez que ustedes confiesan lo que son, no solamente se están identificando con el estilo de vida que Jesús vivió, sino que están produciendo alrededor suyo y en su interior, en su cuerpo, la vida de Dios. La están atrayendo y la están aplicando. Y Dios, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también está dándole vida a este cuerpo que va en una continua decadencia. ¿Lo ven? No tenemos por qué someternos al mundo en ninguna forma, a lo que está sucediendo, a lo que ustedes están experimentando en su cuerpo. No. Híjole, tengo que tener mucho cuidado con esto. Obviamente hay muchas personas que se nos han adelantado. Y yo no estoy diciendo que somos mejores que nadie. Simple y sencillamente les estoy diciendo que la voluntad de Dios ha estado gritando por cientos de años para que nosotros podamos llegar a experimentar lo que ahorita está disponible. Y decir, sí, Señor, te creo. Y yo voy a completar el llamado que tú tienes para mí aquí en la tierra. Y nada lo va a poder interrumpir. Hay muchas personas que se van al cielo poniéndose de acuerdo con Dios, sin tener ninguna enfermedad. Pero hay muchos otros que no es así. Y esa es la realidad, hermanos. No podemos darle la vuelta a eso y decir, a mí no me va a suceder. No, no, no. Si tú no haces nada al respecto y no tomas lo que está disponible para ti, por medio de esta explicación que Pablo nos da de parte de Dios, va a llegar el día en el que te vas a confrontar con ese paso de este ámbito al siguiente. No lo vamos a poder evitar. Antes de tiempo. No lo van a poder evitar. Pero si decidimos identificarnos con Él, vamos a poder vivir una vida en triunfo cada vez que se presente una situación de muerte. Porque Él nos lo prometió. Y como les digo, no es que seamos mejor que nadie, ni especiales para... No, es simple y sencillamente que hemos creído lo que Él nos dice que sucede cuando caminamos en nuestra identidad. Bueno, creo que lo he explicado un poquito mejor. Falta, obviamente, pero lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, les voy a leer 2 versículos y luego les voy a dar el respaldo bíblico nada más de que la Biblia nos exhorta a que nos conformemos a la imagen de su Hijo. ¿Ok? En Romanos 8, 12 y 13, después de esa declaración tan
asombrosa, ¿verdad? De Romanos 8:11 y de lo que sucede en nosotros y de lo que no tiene que suceder como sucede en el mundo por causa de creer las promesas. Qué tremendo, o sea, las promesas de Dios, yo siempre lo he dicho así, las promesas de Dios y las promesas de Dios, pero las promesas de Dios dejan de ser promesas para mí cuando yo las creo y las comienzo a vivir. Ahora estoy viviendo en su realidad, no en una promesa. ¿Lo ven, hermano? Híjole, eso me emocionó mucho esta semana. Ok, Romanos 8:12 dice, así que, hermanos, conéctense con Dios cada uno de ustedes. Hagan de cuenta que Dios les está hablando ahorita individualmente y les está hablando individualmente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Lo ven? No para que sigamos viviendo conforme a Romanos 7, que ya no puedo hacer nada porque quiero hacer el bien, pero no puedo porque sé que el mal está en mí, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, la mayor parte de la iglesia, hermanos, ha estado viviendo en esa condición por muchísimos años. Y no es la voluntad de Dios. Hay algo más que nos permite vivir en victoria, en esas confesiones que hacemos todas las veces que venimos aquí, y Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, más gracias a Dios por la victoria que es en Cristo Jesús. Sí, pero si yo sigo viviendo, haciendo caso de la carne, esas promesas o realidades no pueden aplicarse a mí. Esa victoria y ese triunfo se aplica a mí cuando ante las situaciones de la carne yo decido confesar mi identidad en Cristo. Entonces, dice Pablo, deudores somos, no a la carne, para que sigamos viviendo conforme a la carne. Ya dejemos de vivir en ella. De ver una situación y ay, otra vez la regué. ¿Qué voy a hacer para arreglar esa situación? Ya no sigas viviendo conforme al mundo, lo que el mundo hace para arreglar tu situación. Haz lo que tengas que hacer, pero confiesa lo que Dios dice que eres y tienes. Pues voy a hacer un ajuste y voy a hacer caso de las palabras que me está diciendo Pablo aquí, porque dice en el 13, porque esto sucede si no quieres hacer caso a lo que te estoy diciendo. Porque si sigues viviendo conforme a la carne, moriréis. Vas a seguir el curso de cualquier humano. Sí te vas a ir al cielo, pero vas a vivir la mayor parte de tus días en derrota aquí en la tierra. Y yo no quiero vivir eso aquí. Yo no sé ustedes, pero estoy seguro que ninguno de ustedes quiere vivir los días que nos restan aquí en la tierra en derrota. Pero Dios nos está diciendo, si siguen viviendo conforme a la carne, van a morir. Se van a venir conmigo y nunca se van a arrepentir de eso. Pero tus días sobre la tierra van a ser días de derrota. Ya estamos sobre aviso. Mas si por el Espíritu, ninguna condenación hay para mí. ¿La regué? Sí, la regué. Pero ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. El síntoma que siento, sí lo siento, pero por la llaga de Jesús fui sanado. ¿Te vas a morir? No, no moriré, sino que viviré. Y voy a contar todas las obras que Dios ha hecho en mí. Y va a ser en mí. Pero es que no tengo, no oigo la voz de Dios. La palabra dice que somos sus ovejas y que oímos su voz y le seguimos. Entonces, ven la opción de la carne y la opción del Espíritu. Bueno, ahí son todas las
las promesas que encontramos en Él, en Cristo, en Dios, y que yo tengo que tomar y comenzar a aplicarlas a mi vida para que esa vida de Dios vivifique mi cuerpo mortal. Entonces, todo lo que vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos, hermanos, tiene que ver con las decisiones que tomemos en la carne o en el espíritu. En el espíritu no hay condenación, en la carne sí. Se lo voy a leer otra vez. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Yo le puedo poner ahí entre paréntesis, antes de tiempo. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne y le dejas a Dios el que vivifique tu cuerpo mortal, sin tratar tú de meterte en medio y de arreglar las cosas como estamos acostumbrados a arreglarlas, entonces dice Dios, si por el Espíritu haces a un lado las obras de la carne, vivirás. Qué bonito lo pone, ¿verdad? Y es tan sencillo, hermanos, porque Dios nos está diciendo, yo me encargo de ti. Cree que yo existo. Cree que la promesa que yo te estoy dando en Cristo es verdad y va a vivificar tu cuerpo mortal. Es todo lo que tenemos que hacer. No desempeñar, no tratar de hacer lo que el mundo hace para poder tener una vida cómoda y poder, al revés, o sea, acá tienen 3 trabajos para poder, entre comillas, vivir una vida más o menos, o agradable. Pero Dios te está diciendo, no depende de tus 15 horas trabajando, depende de que me creas que yo suplo todo lo que te falta y lo suplo en abundancia. La carne va a decir, no, no se puede eso. ¿Cómo? No quiere decir que no te esfuerces, no quiere decir que no trabajes, pero que no pongas eso como la provisión de tu vida, sino que cuando venga una situación de que, ¿qué voy a hacer? Digas, mi Dios pues suple todo lo que me falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántas veces creen ustedes que nos ha dicho acerca, por la situación que está ahorita, de la pandemia y todo eso, que nos dice acerca del edificio y volteo y digo, mi Dios pues suple todo lo que me falta? Mi carne no tengo que ver la forma en la que tengo que desempeñarme para poder hacer alguna acción que beneficie el que se pague el crédito de este edificio. Y no crean que lo digo en arrogancia ni nada de eso, hermanos, pero sí entiendo por qué muchos líderes hacen lo que hacen, porque todavía están en Romanos 7. ¿Qué tengo que hacer yo para poder pagar esto donde Dios me dijo que entrara, pero que ahora Dios no lo puede pagar? Yo tengo que hacer algo. Y la carne me grita y el diablo me dice y cada rato que eso no va a suceder, y cada rato le recuerdo que mi Dios suple todo lo que me falta. No hay nada que pueda evitar que esto siga su curso, y no solamente que se pague, que se expanda hasta donde se tiene que expandir. Entonces, el vivir en el Espíritu es vida y es paz. Estoy viviendo en la vida eterna en un ámbito terrenal. Días de cielo sobre la tierra. Es lo que estamos experimentando o vamos a experimentar cuando vivimos en nuestra identidad en Cristo. Bien. Después seguimos en los siguientes versículos más abajo. Yo creo que hasta dentro de 2 semanas vamos a ver eso. Ahorita nada más así rápidamente les voy a dar el respaldo
de, eh, de por qué tenemos que hacer este cambio en acuerdo con la Biblia, ¿verdad? El primero está y me voy a ir rapidito porque ya es tarde, pero nada más voy a estar identificando, son como 5 o 6 versículos. Gálatas 4:19, ustedes lo pueden apuntar, yo se los leo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Lo ven? Y la palabra formado ahí, se los he dicho, se los dije hace mucho, se los voy a recordar. La palabra formado hace referencia a un ajuste de partes. Yo soy la nueva criatura en Cristo Jesús, pero en mi carne y en mi mente tengo que ir a la refaccionaria y comprar las partes genuinas, las originales, y ajustarlas a mi modo de vivir de acuerdo al mundo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su gracia es todas sus promesas. Creced en eso significa tomar todas esas promesas que vienen por gracia y decir: son mías. Este soy yo, aunque no vea en lo físico que está sucediendo. Filipenses 3:3. Ese se los voy a leer. No me acuerdo si era en la NLT. Filipenses 3:3. Voy a tratar de leérselos de aquí. Ok. Filipenses, Colosenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué bonito versículo ese. En la NLT dice: porque nosotros que adoramos por el espíritu a Dios, somos los de la circuncisión. Dependemos en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y no ponemos ninguna confianza en el esfuerzo humano. Híjole, me gustó mucho. Y no ponemos confianza alguna en nuestro esfuerzo humano. ¿Lo ven? Nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Pues todos estos versículos me están diciendo que hay un nuevo estilo de vida para mí y que no es en la carne, es en el espíritu. Colosenses 2, del 6 al 8, también nos respalda esto. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, caminad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Ahí está una de las promesas para mi identidad. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe. Por eso incluí el 8, porque esto está disponible para muchísimos hermanos y han hecho caso de eso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo o religión, y no según Cristo. O sea, no camines en la carne. Nuevamente. Segunda de Timoteo 3:15. Dice 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando tú tomas las promesas de Dios, te hacen sabio para tu sanidad, para tu preservación, para tu prosperidad, para tu protección, para todo lo que necesites. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 al 5, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ya padeció en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ese es Romanos 7, hermanos. Nunca olviden que mientras estén en ese cuerpo que tenemos ahorita, vamos a tropezar muchísimas veces. Pero Pablo nos dice, ya no hagan caso de eso. Quiero que sepan que van a tropezar, pero ya no hagan caso de eso. Comiencen a caminar en su nueva identidad. ¿Viene la condenación? No hay para mí condenación en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Dice 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es uno de los que más me gustó, que respalda esto. Dice, basta ya el tiempo pasado que hemos vivido para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo caminado o andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Acuérdense que la ley es espiritual. Si yo nunca he andado en orgías, pero la ley es espiritual, hermano. Tiene un cumplimiento. ¿Cuántas películas has visto y aceptado de eso y las sigues viendo hasta el final? Y los deseos en tu interior se despiertan. Yo nunca lo he hecho físicamente, porque es cierto, nunca los he hecho físicamente, pero espiritualmente tiene un cumplimiento. Por eso llegó Pablo a esa condenación en el 7, y luego nos explica la liberación o la salvación en Cristo Jesús. 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Vente para acá, hombre, ándale, tómate una. O mira, ¿cuántas veces no nos invitan a ese tipo de cosas, hermanos? Y se les hace extraño que no respondemos a eso ya. Dice Pedro, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, pues por lo pronto dimos otro paso nuevo, no diferente porque el tema sigue siendo el mismo, pero sí con un poquito más de entendimiento al respecto. Y vamos a seguir caminando en esta verdad, hermanos, porque no es algo que debe quedarse nada más en el cuaderno, sino tenemos que transportarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y debemos de estar esperando, estar a la expectativa de que si yo tomo una de estas promesas y la confieso ante lo adverso, ante lo que la carne me dice que debo de hacer, y yo decido confesar lo que la palabra dice, tengo que estar a la expectativa de esperar que
esa nueva vida transforme algo en mi interior, cause algo, porque si no, entonces Dios estaría mintiendo. Si yo estoy haciendo ese tipo en esa transición y en ese cambio de identidad, y estoy haciendo esas confesiones y nada está sucediendo, entonces algo no está bien. Y la única manera de comprobar eso, y desde ahorita les digo que el resultado va a ser victoria, pero la única manera de confesar eso es viviéndolo y aplicándolo a tu vida. Si no, no va a suceder absolutamente nada. Y vamos a terminar partiendo antes de tiempo con el Señor. Que no está mala la opción, pero yo no me quiero ir en derrota. Exacto. Hay muchas cosas que dejamos sin cumplir en cuanto al llamado que Dios nos hizo. Bien, Padre, te damos